el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cierre sus ojos y demos gracias a Dios por la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ellas son vida para nuestro ser. Ellas nos guían, ellas nos instruyen, Señor. Gracias, Dios mío. Ayúdanos cada día a obedecerla y a guardarlas en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a hablar en esta noche de ese mismo tema, humillados. Diga conmigo, humillados. Aleluya. Y en el aspecto natural, lo primero que tenemos que entender es que la palabra humillación tiene diversas connotaciones. Humillación es inclinar o doblar una parte del cuerpo, la cabeza o la rodilla, en señal de acatamiento o de sumisión. Yo sé que todo lo que estamos aquí en un momento determinado, hemos visto cómo las personas que pertenecen al círculo de la realeza se inclinan, se postran en señal de humillación y de respeto a aquellos miembros de la realeza que tienen un mayor rango de jerarquía que ellos. ¿Cuántos lo han visto? Amén. Pero también humillación es la degradación del orgullo por medio de algo que nos produce incomodidad. Y eso me trae a la memoria un personaje de la historia que sufrió muchas humillaciones en el transcurso de su vida, el rey VIII de Inglaterra. Si ustedes quieren, yo les doy un minuto para que se acomoden. Ya. Al nombre de Cristo. Hablando de humillaciones en la vida, a mí me recuerda el rey Enrique VIII de Inglaterra. Este hombre era un gran atleta en su juventud, pero tenía un problema. Era altanero, prepotente y orgulloso. Entonces a este rey lo invitaron a un torneo deportivo para mejorar la relación que él tenía con el rey de Francia. Pues este hombre altanero al fin llega a su torneo deportivo imponente, soñando con los años de gloria que tuvo siendo un gran atleta, y rompió las normas del evento. En esos torneos no se le permitía, no era costumbre que los miembros de la realeza participaran, sino que fueran espectadores. Pero este rey VIII, rey de Inglaterra, de agentado y de prepotente, retó al rey de Francia a un combate de lucha libre delante del público sin previo aviso, confiado en las destrezas que él tenía en su juventud. Ay, hermano, qué humillación le salió. Ese rey de Francia, mire, no le salió fácil. En segundos lo derrotó con destrezas que Enrique nunca se había imaginado en su vida. Humillaciones a través de actos que nos traen incomodidad. Pero yo vengo a hablar en esta noche de humillación en el aspecto espiritual, que significa reconocer nuestra pequeñez, lo indefenso que somos, lo pequeño, lo imperfecto que somos, y los atributos de Dios, su grandeza, su omnipotencia. Mira, lo imprescindible que es Dios para nuestras vidas, nuestra dependencia de Dios, el aceptar su voluntad, el aceptar su guianza. Eso es humillación espiritual. Reconocer que solamente Él puede satisfacer nuestras necesidades. Solamente Él trae solución a cada dificultad de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todos conocemos la historia del rey David. Un hombre de trayectoria, un hombre de guerras, un hombre de intimidad, un hombre de conocimiento, un hombre de adoración, un hombre valiente, fuerte. Un hombre con muchas características que pudiéramos resaltar en esta noche. Y este hombre, en el libro de 2 de Samuel capítulo 7, habla con el profeta Natán y le expresa su deseo de hacerle caso a Dios. Dios se revela al profeta y le habla acerca de esa inquietud que David le comentó. Y le dice: mira, dile a David que no le está permitido que me haga caso, que yo agradezco sus intenciones, y habla positivamente de David, pero le dice: yo sí levantaré a alguien de tu
mi linaje a quien sí le voy a permitir que me haga casa. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese hombre que Dios levantó del linaje de David se llamó Salomón. Y es en el capítulo 28 de Segunda de Crónicas, en la sucesión de mandos, cuando el rey David le entrega a Salomón todo el poder del imperio. David le entrega los planos. David le entrega los diseños, los bocetos que él había hecho bajo la inspiración y la dirección de Dios para esta casa, porque no era cualquier cosa, era un templo a Jehová. Y le entrega un sinnúmero de materiales, no tela de poliéster, esos disparaticos que venden a veces en la chuchería de la tienda de los chinos, no, eran telas finas, era oro, eran cosas preciosas, eran perlas, era piedra, era algo extraordinario, un sinnúmero de materiales, un sinnúmero de informaciones, las directrices de la casa de Dios. Y Salomón recibe el reinado y recibe todos esos materiales y recibe las directrices de todo lo que David dejó plasmado para la casa de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, ya la obra estaba hecha, David. Ya el templo estaba culminado. Algo majestuoso, algo indescriptible. Y ahí comienza entonces la dedicación del templo. Y entra el rey Salomón, después de haber convocado a todos los líderes del pueblo de Israel, a los sacerdotes, a los levitas, a los ancianos, todos estaban allí presentes. Y dice la Biblia que Salomón se para en el medio ahí y se arrodilla y levanta sus manos y bendice a todo el pueblo de Israel que se había dado cita en ese lugar. Y él luego bendice a Dios. Mira, hermano, deténgase a leer esa oración que hizo Salomón. Fue una oración magistral. Él comienza a agradecer a Dios. Él comienza a reconocer lo que Dios había hecho. Y en pocas palabras, para resumirle, él le pide a Dios que todas las oraciones que se hagan en esa casa, Dios las conteste, Dios las escuche. Que cualquiera que en las regiones orara en dirección a esa casa, Jehová lo escuchara, Jehová le contestara. Salomón pidió muchas cosas en esa oración. Y yo quiero que usted sepa que luego de esa dedicación del templo, luego de esa oración que hizo Salomón, pasó un tiempo. Porque la dedicación del templo no era un día, eran varios días de celebración. Y dice la palabra de Dios que luego de un tiempo, se le apareció Jehová a Salomón. En respuesta a esa oración que él había hecho en la ceremonia de dedicación. Y ahí entonces Jehová establece las condiciones para pactar con su pueblo, las condiciones para cumplir todo lo que Salomón le había pedido en esa oración. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y en este escenario, la primera palabra que me llega a la mente es expectativa. Diga conmigo, expectativa. Que se conoce como la esperanza de realizar o conseguir algo. A raíz de esa oración que hizo Salomón delante de todo el pueblo, habían expectativas de qué Dios iba a hacer, de cómo Dios iba a responder. Y yo quiero que usted sepa que la palabra de Dios dice que cuando Salomón terminó la oración, no fue que Dios se quedó así. Ajá, qué lindo. No. Dice la palabra que bajó fuego del cielo. Fuego bajó del cielo, aleluya. Consumió el holocausto, consumió las víctimas, y fue tan grande la manifestación de la gloria de Dios que llenó todo el templo. Y no estamos hablando de un templo chiquitico, no, un templo majestuoso. La gloria de Dios llenó todo el templo, de manera que ni los levitas ni los sacerdotes, nadie podía entrar. Dios se sintió complacido. Dios tuvo aceptación de aquella obra que le estaban entregando, porque todos los que participaron en la construcción, entiéndase, los constructores, los diseñadores, los que dieron terminación, los voluntarios, todos lo hicieron con la conciencia plena de que todo lo que estaban construyendo era para Jehová, era para el Dios del universo, era para el que gobierna todo, era para el que los había libertado. Alabado sea el nombre del Señor. Y habían expectativas.
Dios se alegró. Y así se alegra de nosotros, David. Cuando nosotros, mire, de manera desinteresada hacemos algo para Él. Y decimos, mira, en esta kermés me tocó una ensalada de coditos, pero no será una ensalada de coditos cualquiera. No la voy a hacer a papá, no la voy a hacer de sabría, no la voy a dejar los vegetales crudos. Eso es para papá. Yo me voy a esmerar. Jehová se alegra, Jehová asiente cuando usted y yo hacemos las cosas con empeño, con dedicación, porque es para Él. Y es posible que al transcurrir un tiempo, después de la dedicación del templo, después de la oración que hizo Salomón, quizás Salomón no esperaba la visitación de Jehová, pero dice la Biblia que Jehová lo visitó de noche para establecer sus condiciones. Posiblemente Salomón pudo pensar, bueno, cayó fuego, la gloria llenó la casa, eso es Dios diciendo, mira que todo se va a cumplir, que todo está bien. Habían expectativas, porque Salomón había puesto su esfuerzo en esa obra, en la dirección de ese proyecto majestuoso. El pueblo se había unido para hacerle casa a Dios. Todo el mundo se involucró. Mire, yo quiero que usted sepa que aparte de los materiales que el rey David dejó, el pueblo se volcó todavía para aportar más a la obra de Dios. El pueblo dijo, mira, aquí está esto, aquí está lo otro. Hubo un esfuerzo del pueblo. Y a raíz de ese esfuerzo hay expectativas. Salomón tenía expectativas. Y así muchas veces nos pasa a nosotros, hermano, que tenemos expectativas luego que hacemos una contribución, luego que hacemos un ayuno, luego que hacemos un esfuerzo en algo. Yo he escuchado personas decir, sí, porque voy a ayunar 40 días para que Dios me dé mi casa propia. Porque si yo ofrendo el sueldo completo, Jehová me va a dar un carro. Porque si yo adorno la iglesia de tal o cual forma, eso va a ser terrible. La gloria de Dios se va a manifestar. Porque si yo agarro esta toallita y la unjo, a todo el que yo se la ponga va a gotear. Porque si yo canto tal o cual canción, eso se va a ir abajo. Expectativa. Y se nos olvida que Dios se compromete con quien Él quiere. Nosotros no podemos, por medio de acciones humanas, comprometer a Dios. Él es quien decide con quién se compromete. Y a veces hacemos las cosas esperando algo de Dios. Dios va a hacer aquello porque yo me tranqué, porque yo ayuné, porque yo hice silicio, porque yo evangelicé. No. El pueblo tenía expectativas, pero Dios tenía condiciones. Diga conmigo, condiciones. A Dios le gusta el creyente que le ame, que le busque, que le ore sin esperar nada a cambio. Y a veces, sí, es verdad, somos personas consagradas, somos personas dedicadas a la obra, pero no por eso podemos sentirnos con el derecho de que nos merecemos las cosas, de que somos dignos, de que Dios tiene responsabilidades. Y a veces oramos no pidiéndole a Dios, mira Señor, si te es posible. No, mira Señor, es ahora, quiero así, así, asado. Y le ordenamos a Dios. Había expectativa, pero nosotros tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Mira, hermano, en uno de los momentos más difíciles de mi vida, que fue cuando perdí el segundo embarazo, yo había roto fuente y sentí que ya el niño estaba muerto. Y entré al baño para ducharme antes de salir a emergencia. Y yo recuerdo que hice una de las oraciones más difíciles de mi vida. Yo estaba consciente de que el Dios al que yo le servía podía cambiar mi panorama, porque yo he visto a Dios sanando. Y yo le dije al Señor, mira, consciente estoy de que tú puedes volver a fabricar el líquido amniótico, que el niño viva, pero por encima de eso, que se haga tu voluntad. Tú decides por mí. Y eso es lo que yo vengo a decirte de parte de Dios en esta noche. No importa el escenario, pide que se haga la voluntad de Dios. No importa hacia donde la voluntad de Dios te lleve. Aunque su voluntad implique ver morir a alguien que amas. Aunque su voluntad implique romper una amistad importante. Aunque su voluntad implique que te cancelen del trabajo. Aunque su voluntad implique que te enfermes. Que se haga tu voluntad. Gloria al Señor. Donde sea que te lleve, pero que se haga su voluntad. Y Dios visitó a Salomón para establecer sus condiciones.
Y aquí comienzan las condiciones de Dios. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. A mí me llama la atención que aquí Dios no está pidiendo humillación de las regiones que rodeaban a Israel en ese entonces. No está llamando a otros pueblos. Aquí está hablando con su pueblo. No está diciendo si el impío se humillare, si el inconverso se humillare. Es un llamado al pueblo de Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Dentro, mire, de esa nación de Israel, en ese entonces, habían personas altaneras y orgullosas en su pueblo. Y lo hay hoy también. Amén. El orgullo te separa del propósito de Dios. Alabado sea su nombre. El orgullo distorsiona la realidad espiritual para que tú no la veas. Porque tú te crees en una condición, pero Dios te visualiza en otra. Pero la Biblia me enseña a mí que en la humillación hay un poder. Diga conmigo, hay un poder. La humillación provoca el milagro. Cuando Ana, la madre de Samuel, se encontraba siendo estéril, en un estado de esterilidad, seca, ella fue al altar. Diga conmigo, fue al altar. Y allí en el altar se humilló. Allí en el altar derramó su corazón. Y dice la palabra que Jehová se acordó de ella. Porque las humillaciones a Dios no le pasan por encima, Él las nota. Y dice la palabra que Jehová se acordó de ella. Y Ana concibió y dio a luz a Samuel. Pero a mí me llena de coraje, hermano, a veces cuando el líder dice, pasen aquí los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Gente que no lo tienen se quedan ahí sentados. Pasan los que están enfermos, están quebrantados y no pasan. Pasan los que quieren entrar en vigencia espiritual, están fríos pero no pasan. Porque la gente quiere ponerle condiciones a Dios para el milagro. Las condiciones las pone Dios. Tú tienes que venir al altar, tú tienes que pasar adelante, tú tienes que hacer tu esfuerzo. Ana vino al altar, Shemarabaki Marando, Itaranashaya, Renemensoquía. Ana vino al altar en humillación. Y esa humillación provocó un milagro de parte de Dios. Y hay gente con un espíritu de altanería como Naamán. Y es que no hay más río donde él me pueda mandar. Y cuántas benditas veces que tengo que zambullirme. Mira, tú no te vas a poner condiciones. Las condiciones las pone papá. Las condiciones las pone Jehová. Ven al altar. Ven al altar. La humillación provoca el milagro. Cuando tú dices, mira Señor, no como quiera yo. Mira, dame el bautismo del Espíritu Santo. Con moco, con baba, con sudor. Desgréñame, haz lo que tú quieras, pero dámelo. Ahí se mueve la mano de Dios. Ahí Dios se manifiesta. Ahí Dios te bautiza. Ahí Dios te sana. Ahí Dios te liberta. Deja de cotizarte en Dios. Dios pone sus condiciones. La humillación detiene la ira de Dios. La segunda vez que Jonás fue a Nínive a predicar, dice la palabra que todo ese pueblo, desde el menor al mayor, mire, contristó su corazón, se humilló delante de la presencia del Señor. Ay, hermano, pero a veces nosotros estamos aquí en la iglesia, mire, y lloramos con las alabanzas. Ay, qué lindo, oh, gloria a Dios, y seguimos igualito. La verdadera humillación, no la falsa, no. La verdadera humillación te lleva a una transformación, a un arrepentimiento genuino. Este pueblo se arrepintió y detuvo la ira de Dios, la humillación que ellos hicieron. Pero también la humillación nos pone en alto. Diga conmigo, nos pone en alto. Ay, David era un jovencito, el menor de su familia, hermano. Y cuando fueron a ungir al rey, ni se acordaban de él, hermano. David, Dolores, David, con tantas cualidades hermosas, con un corazón precioso, con tanta destreza en el campo de batalla, porque al ser pastor de oveja tenía que enfrentarse a muchísimas cosas. Y dice la Biblia que David estaba detrás de las ovejas. Usted miraba al campo y no lo veía, no, usted veía las ovejas, porque David estaba detrás de las ovejas. Pero ay, qué lindo, David tenía un corazón humilde, hermano.
Mire, y de detrás de las ovejas papá lo puso adelante. Yo vine a decirte en esta noche, no importa si son vacas, si son bueyes, si es basura lo que está delante de ti, si tu corazón es humilde, allá te va a ver Dios, de ahí te va a sacar, te va a poner en altura. Alguien diga amén. Dios eligió a David como rey de Israel y eligió su linaje para que de él viniera el Salvador. Alabado sea su nombre. La humillación nos pone en altura, nos pone en alto. Ay, hermano, pero qué bregada, Hoy todo el mundo quiere brillo, todo el mundo quiere bocina, todo el mundo quiere sonido, todo el mundo quiere ser famoso en las redes, todo el mundo quiere que su nombre esté en los videos de YouTube. Pero escucha lo que dice la palabra. Primera de Pedro 5, 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que yo me exalte cuando fuere tiempo. No, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El que se humilla delante de Dios y reconoce que Dios es el que quita, pone, exalta y humilla. Hay un tiempo determinado de exaltación y de gracia. Mientras más tú te humilles, más Dios te usa. Mientras más tú entiendas que tú dependes de Él, más gloria Dios derrama sobre tu vida. Dice la palabra de Dios en Lucas 14:11: el que se humilla será ensalzado. Baja más para que Dios te suba. Pero hermano, estamos en la época en la que todo el mundo quiere impresionar. Todo el mundo quiere salir con algo nuevo, la revelación del último siglo, un misterio. Te voy a revelar algo en esta hora. Agárrate. Y muchos efectos especiales. Pero yo vine de parte de Dios a decirte en esta noche que tú no necesitas un live, una transmisión en vivo para tú conectarte con Dios y que la gente vea que tú tienes presencia. No. Conéctate en intimidad, donde no hay cámara, donde no hay reflectores, donde no hay nadie que transmite en vivo, donde nadie te ve. Dice la palabra que cuando tú tienes un secreto con papá, papá lo exhibe en público, papá te respalda, papá derrama su gloria, papá tiene tu Espíritu Santo contigo. Pero queremos conectarnos cuando estamos ahí en el live. Oh, santo, aleluya. Ajá. Y somos muy conocidos en las redes, pero en la presencia de Dios nadie nos conoce. Yo prefiero ser conocido en lo secreto y que de lo público se encargue papá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor, aleluya. Humíllate para que Dios te exalte. Y el primer ejemplo nos lo dio Jesús. Dice la palabra que se humilló hasta lo sumo, hasta el extremo, y por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. Mire que en la tierra hay nombre lindo, pero ninguno como el de Jesús. Ninguno como el nombre de Jesús. Pero también la humillación nos hace tomar decisiones sabias. Diga conmigo, sabias. Cuando David iba con su ejército dispuesto a matar a Nabal, ustedes saben la historia, ese hombre malvado que no retribuyó de la misma forma en que David lo había tratado a él y a sus tierras en el momento que David lo necesitaba. Dice la palabra de Dios que David iba dispuesto, mira, mochar cabeza para ese lugar con sus hombres. Vámonos para allá, vamos a acabar eso. Y uno de los sirvientes, aleluya, de la casa de Nabal avisó a Abigail, su esposa. Y esta mujer, dice la Biblia, que agarró comida, agarró provisiones, tomó un par de siervos y le salió al encuentro a David. Y no vino con altanería, no. Ella se tiró a los pies de David y le dijo, parafraseando: pero hombre de Dios, Dios te ha llamado a ti con un propósito extraordinario. No te ensucies tus manos con este hombre malagradecido. Hablando de su esposo está ella. No te ensucies tus manos. No vaya a ser que cuando Dios te establezca esta acción sea una afrenta para ti. Y dice la palabra de Dios, mire hermano, que David escuchó a esta mujer porque habló con una sabiduría que escaseaba entre las mujeres de esa época. Esta mujer habló con sabiduría del cielo para interceder a favor de su casa. ¿Dónde la humillación te hace tomar decisiones sabias? Cuando tú no eres un altanero al que nadie puede aconsejar.
Sí, hermano, porque si David hubiese sido un altanero, dice, ¿y qué es lo que esta chivita Jehová viene a hablarme a mí? Dime, tú no sabes quién yo soy. Yo soy un hombre de guerra, yo soy fulano. Y a veces tomamos esa actitud, hermano, Nadie es lo suficientemente bueno para corregirnos. ¿Qué es lo que viene a aconsejarme? Que vaya a arreglar su casa. No, la humillación hizo que David reflexionara, y cayera en cuenta de que en un instante podía perder todo lo que Dios había construido en su corazón. Dígame. La humillación te libra de cometer errores y te lleva a tomar decisiones asertivas en la dirección que Dios quiere para tu vida. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Pero también la humillación nos hace ser agradecidos. Mira, hermano, hay gente que cree a veces que lo que tiene es porque lo ha logrado. No, porque yo tengo mi casa porque yo me fajé. No, porque yo tengo ese empleo porque yo estudié. Mira, hermano, y nos creemos la gran cosa. Y a veces estamos comiendo hierba como Nabucodonosor y no nos damos cuenta. Hay que ser agradecido. La humillación te lleva a siempre recordar las cosas que Dios hace por ti. Por eso el salmista decía, nunca, nunca, nunca olvides ninguno de sus beneficios. Pero también la humillación nos hace depender de Dios. Porque habemos demasiada gente confiada en nuestra destreza. Sí, porque yo sé hablar. Sí, porque yo sé cantar. Y creemos que con eso es suficiente. Mira, hermano, el espíritu que atormentaba a Saúl no lo dejaba simplemente porque David tocara bien las cuerdas del arpa. No. Era por la unción que portaba este hombre. Era por su nivel de entrega, de intimidad con Dios. Por su nivel de conocimiento, de santidad, de consagración. Y a veces estamos demasiado confiados en que yo sé tocar, que yo sé predicar, que yo sé hacer esto. Ajá. No podemos prescindir de la presencia del Señor. Mira, hermano, yo vi una persona. Fui a una iglesia y él se paró a cantar. Y dijo, quiero deleitarlos a ustedes con esta alabanza, porque a mí Dios me usa de manera tremenda en el canto. Hermano, y esta mujer se paró en el altar, que nadie me lo contó, lo vi yo, con una altanería y un ego tan grande. Y dijo, voy a empezar con esta canción. Y se queda así. Hermano, no pudo recordar la estrofa. Y dijo, voy a cantar otra porque de esa no me acuerdo. David, ¿tú estabas ahí? Y se queda así. Hermano, ¿usted cree que la mujer pudo cantar? Ni una pudo cantar. El espíritu no la dejó. Porque usted tiene que subirse al altar con Jehová. Mira, si Jehová no va contigo, no te suba. El reino de las tinieblas no se estremece nada más con gente que entone, nada más con gente que hable lindo, que sepa mucho de esta Biblia, que con la unción del Espíritu Santo. Es con una vida de intimidad, es con una relación con Dios. La humillación te hace depender de papá. Tú dices, mira, Señor, yo estudié mi bosquejo, pero si tú no te paras ahí conmigo, mira, que me quiten la oportunidad. Porque tú eres el centro, tú eres la clave, tú eres el esencial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también la humillación nos conduce a la salvación. Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Uno de ellos se burlaba. O sea, miren a este. Pero hubo otro que reconoció la divinidad que había en Jesús. Y a ese le dijo Jesús, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo he visto personas en su lecho de muerte, a minutos de morir, le dicen, ¿quieres a Cristo? Y ese bagazo de carne que el cáncer dejó, ese bagazo que queda del accidente que tuvieron, no se lo quieren entregar a Cristo. La humillación te conduce a la salvación, porque tú reconoces que solo tú no puedes alcanzar la vida eterna, que se necesita la sangre de Jesucristo que te limpie, que te purifique, que te conecte con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? La humillación nos acerca a Dios y por ende nos hace conocerlo más. Así que Jehová dijo, si no se humillan, no los escucho. Mira lo que dice el Salmo 138:6. Que Dios atiende a los humildes, mas a los altivos los mira de lejos. Si yo tengo mucho tiempo orando y nadie me atiende, yo tengo que revisar mis niveles de orgullo. Hello.
Hay que examinar los niveles de orgullo, porque la Biblia dice que al humilde Dios lo atiende. Es un pase VIP que tiene. Pero al altivo, que haga la fila. Y sigue diciendo, segunda condición: oraren y buscaren mi rostro. Todos sabemos que orar no son vanas repeticiones, hermano. Aunque hayan otras religiones que lo usen y repitan lo mismo una otra vez, caminen de rodillas de aquí a San Quintín. No, para nosotros orar es una comunicación espontánea y, mire, consciente con Dios. Consciente en el sentido de que usted sabe con quién está hablando. Y primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Esto no está condicionado a un lenguaje físico, a un lugar o a una postura, porque Jesús hacía énfasis en que había que orar sin cesar. Y Jesús sabía que había que trapear, llevar a los muchachos a la escuela, había que cocinar, hay que ir al mall, hay que hacer compras, hay que ir al médico. Y nada de eso se puede hacer de rodilla. Se está hablando de una comunicación con el Padre. Yo voy en el autobús esperando mi parada, tengo los ojos abiertos, pero estoy hablando con el Padre. Papá, mira lo que te dije, mira fulano de tal en esta hora, interven, papá, en el nombre de Jesús. Neutralizamos todo plan del diablo. De eso es que se está hablando. Usted no necesita un lugar específico, sí, porque a veces nos conectamos cuando estamos aquí. No clamamos a Dios en la casa para nada, pero desde que llegamos estamos, aleluya, oh gloria, alabanza. No, ora sin cesar. Estoy en mi hora de almuerzo, pero estoy clamando. Mira, papá, el culto de esta noche, tú sabes que no puedo ir, pero allá glorifícate, allá exhibe tu gloria, allá mira que haga algo extraordinario. Ora sin cesar. Y en ese entonces, igual que ahora, Dios estaba pidiendo una comunicación constante de parte de su pueblo con Él. Pero vemos gente que hablamos más con los vecinos, hermano. Mire, eso es terrible, que con Dios. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar conmigo. Sí, contigo Dios quiere hablar. Amén. Seguimos. ¿Por qué es importante ser un hombre y una mujer de oración? Porque el hombre y la mujer que ora, número uno, tiene identidad. Diga conmigo, identidad. Satanás lo conoce, y más aún lo conoce Dios. Tiene guianza, tiene dominio propio, tiene autoridad. Y hago énfasis en la guianza, porque he visto muchas mujeres trancarse en oración por días, y de ahí salen diciendo que Dios le ministró que le pongan el divorcio al esposo. Se fue Dios. Hombres salir de vigilias y dicen que Dios le ministró que se vayan de esa iglesia para otra. El que ora de manera correcta se deja guiar por Dios, y en sus decisiones se ve el respaldo de Dios. Buscar su rostro, procurar conocerlo, de indagar en la presencia del Señor, buscar su rostro. David decía: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir. Inquirir es investigar, es deseo, es hurgar, es no conformarse. Hay gente que se conforma con lo que ya sabe de Dios, no quiere venir a la iglesia a conocer más, no indaga, no investiga. Buscar el rostro de Dios es no conformarse con lo que otro te dijo. David quería saber más, y David era un hombre que ya tenía mucho conocimiento, pero no se conformaba. Tercera condición y última: y se convirtieren de sus malos caminos. La conversión es transformación, es cambio, evolución, metamorfosis. Dios está interesado no solamente en que en ese entonces el pueblo de Israel reconociera sus faltas, como hacemos nosotros hoy. Ay, sí, Señor, es verdad, yo lo hice mal, Padre, perdóname, Jehová. No, escuche lo que dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La respuesta de Dios, porque estamos hablando de condiciones,
No es para gente nada más que reconoce, ay, yo lo hice mal. No, es para gente que toman la actitud del cambio. Sí, es verdad, lo hice mal, pero no lo vuelvo a hacer. Sí, Señor, es verdad, fallé, pero hoy marco la diferencia y no vuelvo atrás. La verdadera humillación te lleva a una transformación, a un arrepentimiento, a una conversión. Tú eres diferente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si el pueblo de Israel cumplía con esas 3 condiciones que Dios le puso, Dios se comprometía a pactar con ellos en 3 aspectos fundamentales. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué lindo. Mira, hermano, todos los que estamos aquí en esta noche hemos venido con una necesidad de parte de Dios. ¿En cuál terreno? No sé. Algunos en el aspecto emocional, otros en lo económico, en lo espiritual, en la casa, en el ministerio, en la iglesia. Pero en algún sentido necesitamos la intervención de Dios. Por eso el Señor en esta noche trae este tema, humillados. Porque la clave para nosotros ver la intervención de Dios es la humillación. Y Dios no ha traído este tema por mera casualidad. No, fíjese que lo ha traído en un momento en medio de una generación muy autosuficiente, muy independiente, muy sorbente, en medio de tantos inventos, de tanta ciencia que quieren sustituir el poder, la mano creadora y sanadora de Dios, en medio de una generación que se cree que puede lograrlo todo sin que Dios lo ayude. En esta generación Dios dice humillados. ¡Hey! Gloria al Señor, aleluya. ¿Tú quieres ver que Dios te responda? Humíllate. Esa es la forma en la que Dios obra, en 3 sentidos importantes. Oirá desde los cielos. ¿Cuántas veces usted ha sentido que habla con alguien y no lo escucha? ¿Verdad que es molesto? Pero al Creador de todos los universos, del cielo, de la tierra, el que sujeta y sustenta todo. Y Él dice, si te humillas, te escucho. Si te humillas, presto mis oídos. Si te humillo, te pongo atención. No vas a hablar con una pared. ¿Cuánta gente le ora a Buda, Mahoma? Pero tú le vas a clamar al que sí te resuelve, al que sí se conduele, al que sí puede abrir puertas, crear ríos en la soledad, quebrantar cadenas, romper pactos generacionales. Perdonaré sus pecados, lo que el hombre es incapaz de hacer. Porque siempre te vas a recordar tu pasado. Cuando caíste, cuando fallaste, con quién lo hiciste. Dice Jehová, yo perdonaré sus pecados. Y el único que tiene potestad en la eternidad es Él. Así que vale la pena tener el perdón de Dios. David lo había experimentado. La restauración y el perdón de Dios. Tercer aspecto fundamental, sanaré tu tierra. Mira, yo no sé cuál es tu tierra en esta noche. Yo no sé. Tú la conocerás, si Dios. Pero si ahí tú quieres ver la mano de Dios obrando, humíllate. Reconoce en esta noche que sola no has podido controlar la situación, que con tus estrategias has sido ineficaz. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y busca dirección para que Dios intervenga. Pero ¿por qué también tenemos que humillarnos? Porque hay un reloj profético que avanza. Y hay que pararse en el camino y examinar nuestra vida espiritual. No es tiempo de prepararse, es tiempo de estar preparados. Y hablando acerca de los obstáculos en el camino a la venida de Jesús, Isaías 44 dice: todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Aquí está hablando de quitar de en medio todo lo que te impide encontrarte con Dios de manera adecuada, en el así de Dios, en la postura que Él espera de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay gente jugando a ser el orgulloso. Sí, porque yo más adelante voy a reconocer en qué postura yo me encuentro. No, Dios no manda los temas por casualidad. Se necesita humillarse, reconocer nuestra condición para dar paso a que Dios obre, para que Dios restaure, para que Dios nos alinee, nos limpie, nos purifique, nos levante.
para ser vallado, para interceder por el pueblo, por la familia. Por eso Dios trae este tema, para perdonar nuestros pecados, para escuchar desde el cielo y para sanar nuestra tierra. Humillados, dice el Señor. Que Dios le bendiga.